Bueno, ya empezaron todos. ¿Listo? Dice, bueno, mientras ingresan los demás, encontré el término que es fagia, proviene del griego que nos indica comer, es utilizado como prefijo para determinar nutrición o conducta alimenticia. Por lo general, caray, se me corrió. Por lo general, las distintas facetas de una fagia vienen conducidas por un mal hábito alimenticio. Esto es un problema digestivo por naturaleza que sufren los pacientes por anomalías en el régimen de la alimentación y se debe tratar porque puede llegar a ser delicado, debe estar bajo supervisión médica para llevar un régimen riguroso, pero a la vez dietético, o sea, como una dieta mandada por el médico cuando hay esos problemas de la mala alimentación, o sea, de la escasez de alimentación. Entonces eso significa ¿esa qué? Esa palabra, cuando la persona no se alimenta bien y a causa de que no se alimenta bien, ya sea porque pues de pronto no tiene los modos o porque simplemente no quiere comer porque, o sea, es algo parecido como a la bulimia, o sea, no como porque me engordo, porque no quiero comer, porque estoy deprimido, porque estoy triste, porque estoy eso, entonces no como y así ya cojo ese hábito y pues la persona se va a enfermar, porque si no comemos, Profe, una pregunta. Es que hay una enfermedad que uno como que, yo no sé, uno no puede comer, pero no sé cómo se llama eso, que como que se le cierra la garganta y no se le puede, o sea, no se puede comer y tienen que meterle un tubo para bajarle la comida. sí, no, una enfermedad. Pues que yo sepa, uno cuando se enferma de acá y que no puede comer, de pronto es cuando tiene amigdalitis, que se le inflaman esas amigdalitis y uno no puede ni siquiera bajar la saliva porque no lo soporta. Pero ya que toque meter tubo, ya es una enfermedad ya grave, o sea, ya no sabría decirte esa enfermedad qué tipo de enfermedad sería Sí, esa. profe, yo también la he escuchado, pero es que las personas quedan es como vegetales, o sea, tampoco se pueden mover ni nada. Y las tienen que alimentar por medio de... Ah, porque ya son las, Sí, profe. porque precisamente porque son personas que quedan como un vegetal y pues las tienen que alimentar porque no, por sí solas no pueden comer, porque no tienen el movimiento en su cuerpo, pues para comer les tienen que dar la comida o muchos que se les cierra la tráquea y les tienen que eh, alimentar por medio de un tubo o haya personas que les abren por acá, no sé, yo creo que ustedes han visto les abren por acá bueno, eso tiene su nombre científico como todo, pero les abren como un hueco por acá y ahí es por donde les ponen un tubo y por ahí les dan de comer. Pero no les van a dar de comer papa, pollo y carne y el pedazo de carne, no. Si no les dan todo ya en sopita, en cremita, les dan en sopitas, pues de verduras y con pollo y con todo eso, pero licuado como una crema para que pueda pues pasar por el tubo. Pero sí, entonces es delicado. Bueno, entonces decíamos que estábamos, yo cerré salas, pero cerramos sala porque es que ya le da una cosita dejar sala abierta. Buenos días, profe. Hola, Lady, ¿cómo está? Profe, qué pena, es que hasta ahorita me cogió el internet. Sí, vi por ahí en el grupo que su profesor, su director escribió. Sí, señora. Bueno, toca, ya ahorita ya te digo más o menos cuánto espacio tienes que dejar para adelantarte. Bueno, Bueno, profe, y iniciación, por favor. señora.
que si algo me puedes mandar la grabación, profe. Sí, igual yo la subo, porque esa yo no la puedo enviar, o sea, me toca subirla y de ahí pues no la puedo, o sea, no te la puedo enviar si no te tocas entrar al Padlet, porque no me tocaría grabarla de allá y bueno, ¿sí me entiendes? O yo le paso la foto que yo copié todo. Ah, bueno, también. No hay problema, eso de alguna manera nos adelantamos. Listo. Entonces, sí, esa es ¿qué? La neofagia, la fagia que no encontrábamos. Y hay diferentes tipos de esa. Tenemos, por ejemplo, la bacteriofagia, que es comer bacterias. Tenemos la coprofagia, que es comer heces. ¿Ustedes saben qué son heces, no? La fitofagia, que es comer plantas, la folofagia, que es comer hojas, la geofagia, que es comer tierra, hematofagia, comer sangre, la lipidofagia es comer escamas, la homonofagia o nomofagia, alimentación a base de un solo tipo de comida, una sola especie. O sea, que solo comen o carne de res, o solo comen ave, o solo comen pescado, una sola especie de alimentación. Está también la necrofagia, que es comer animales muertos. Está la ofiofagia, que es comer serpientes. Y está la oligofagia, que es alimentarse de pocos, alimentándose con pocos específicos tipos de alimento, por ejemplo, un solo género de plantas. La ofagia, que es comer huevos. Y eso hay un poco de ofagias y fagias y más fagias. Bueno, ahí vamos aprendiendo un poquito, ¿no? Bueno, entonces decíamos que los neologismos, ¿cierto? Neologismo. Palabra nueva que aparece. Ah, yo creo que desde ahí puedes empezar a copiar, Lady. Que ese hasta ahora lo vamos a empezar. Lady. ¿Se volvió a salir? Lady. Sí, se volvió a ir. Listo. Entonces, me prenden las cámaras, me hacen el favor. Se les olvide. Entonces decíamos que neologismo, 2 puntos y seguido, palabra nueva que aparece en una lengua, coma, palabra nueva que aparece en una lengua, coma, ya sea procedente de otra lengua, ya sea procedente de otra lengua, ya sea procedente de otra lengua, coma, procedente de otra lengua, coma, o de una nueva creación, de otra lengua, o de una nueva creación, coma, se crea para nombrar actividades, se crean para nombrar actividades, objetos, Se crean para nombrar actividades, objetos, etcétera. Coma, que no existían anteriormente, que no existían anteriormente. Entonces dice que neologismo, palabra nueva que aparece en una lengua, ya sea procedente de otra o de una nueva creación. Se crea para nombrar actividades, objetos, etcétera, coma, que no existían anteriormente. Ejemplo. Ejemplo. Ejemplo.
Ejemplo. Ejemplo, Internet, red de comunicación global. Internet, red de comunicación global. Internet, red de comunicación global. ¿Listo? Ejemplo. Profe, qué pena, es que me está fallando demasiado el internet. Sí, me doy cuenta. Ya miramos a ver si, espérame un momento. Ejemplo, Internet, red de comunicación global. ¿Listo? Entonces, Ivonne, ¿cuánto espacio tiene que dejar Lady para adelantarse hasta donde vamos? No creo que es mucho, no es mucho. Vea, profe, escribimos el primero que es que no sé cómo se lee y el segundo. Tecnicismo. Ella sí escribe más grandecito y yo creo que una hoja, Lady. Deja una hoja, ¿listo? Listo. Entonces, dejas una hoja y vamos a los ejemplos. De una vez, entonces, escribe los ejemplos. Escribe ejemplos. Ejemplo. Sí, señora. Internet, red de comunicación global. Internet, red de comunicación global. Estos sí los vamos a copiar en forma de viñetas. ¿Listo, chicos? Estos sí los vamos a copiar en forma de viñetas porque necesitamos escribir al frente. ¿Listo? Entonces, en forma de viñetas vamos a copiar esto. ¿Tiene el perro rojo, Diego? ¿Tiene el perro rojo? Yo había visto uno acá, pero bueno. Listo. Bueno, entonces decíamos que los ejemplos son el Internet, red de comunicación global. Entonces, entre ese Internet encontramos una serie de palabras, ¿cierto? Una serie de palabras que no existían anteriormente y fueron procedentes de una nueva lengua o de una creación, ¿cierto? Entonces, en ese caso tenemos chatear, tal y como lo estoy nombrando, chatear. Chatear. Al frente, entre paréntesis, le van a escribir chat. Como se escribe chat normalmente. Ustedes lo saben muy bien. ¿Listo? Siguiente. Computadora. Computadora. Entre paréntesis al frente, ordenador. Ordenador. Profe, ¿cómo era lo de antes de ordenador? Es que se escucha entrecortado en esa partecita. Antes de ordenador era computadora y al frente ordenador. Cierran paréntesis. Siguiente. Ratón. ¿Quién es el ratón? ¿Qué es? El mouse. El mouse, ¿cierto? Entonces al frente, mouse, ¿cierto? Ya saben cómo se escribe mouse. Mouse. Mouse, con S. ¿Listo? Siguiente. Cliquear. Cliquear. Con K. Profe, ¿me puedes dictar otra vez, por favor? Cliquear. Pero lo escribo en el chat
Ah, pero no lo tengo para todos, creo. Ay, caray. Todos. Ahora sí. Cliquear. Ahí está en el... Y al frente, clip. Al frente escribimos clip. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Navegador. Siguiente. Howard. ¿Sí saben cómo se escribe Howard? Con H. Profe, navegador no tiene paréntesis. No, señora. No, ese no tiene. Bueno, profe. Howard. ¿Sí saben cómo se escribe Howard? Para que lo escriban bien. Con H. Profe, ¿cómo así navegador es una y jaguar es otra? Uy, ¿quién me escribió ese Howard así? Sí, son aparte, esas no llevan en paréntesis, por eso no les dicté al frente ni entre paréntesis, no. Dicté navegador, Howard, disco duro. Esas son así como las más conocidas, ¿cierto? Porque estamos hablando de el Internet, de la red de comunicación global. Yo les escribí por ahí en el chat Howard. Entonces, nos dicen que el ejemplo es el Internet, ¿cierto? La red de comunicación, mejor dicho. Entonces, con ella vinieron muchas palabras diferentes, ¿cierto? Las fueron creando o vienen de otra lengua. Por ejemplo, el ratón, mouse. Uno ahora no, uno antes, yo me acuerdo que cuando uno estudiaba, uno no decía el mouse, uno decía, ay, con el mouse hágale, no. Uno es el ratón, uno decía ratón, uno no decía mouse. Entonces, de ahí ya vino de otra lengua que fue del inglés, ¿cierto? Por ejemplo, chatear. Uno cuando, uno escribir, ¿cierto? No, escribir, pero no vamos a chatear. Chatear, pues nos vamos a escribir, vamos a hablar por ahí, por el chat, ¿cierto? Entonces son palabras que aparecieron nuevas. Por ejemplo, computadora. Uno decía el computador, la computadora, no el ordenador, ¿cierto? No el servidor, sino uno del computador o la computadora. Pero de ahí, de igual le llaman también, creo que también se le dice laptop, algo así. O sea, tienen otras palabras diferentes. Son palabras que antes no existían, exacto. No existían, entonces ahí van apareciendo. Por ejemplo, cliquear es de darle clip, ¿cierto? El clip, que tampoco esa palabra antes no se utilizaba. Apareció con la nueva tecnología, con todo lo del internet y todo, el clip. Haga clip. ¿Qué otra dijimos? El navegador. ¿Cuál es el navegador? Google. Exacto, ¿cierto? El navegador. Entonces antes lo único que encontraba en un computador era en carta. Uno tenía la encarta ahí en su computador y busque ahí lo que le sirve y saque de ahí lo que encuentre porque qué más va a hacer. Aunque la encarta sirvió mucho, a mí me sirvió mucho con mis hijos cuando estaban en primaria, la verdad me sirvió mucho pues porque eso era lo que venía con los computadores, la encarta. Entonces, no había nada que busquen, no, era la encarta, no busque, busque. ¿Por qué la encarta? Porque en ese tiempo pues no se tenía tanto acceso al internet y no podía, no, ay, sí, vamos a sacar el internet, vamos a Claro, vamos allí, vamos allá,
porque eran muy pocos los que tenían internet y era difícil el acceso al internet. Entonces, por eso los computadores, cuando los compraba uno, venían con la Encarta, que era como una enciclopedia grandísima, ¿cierto? Como, digamos, como un navegador limitado, que era lo que encuentre ahí. Si no encontró ahí, pues eche el libro. Entonces, eso. El hardware, ¿qué es el hardware? O sea, hardware. ¿Qué será el hardware? Ustedes que son los duros de la tecnología, ¿qué es eso? Juan Esteban Malaver, ¿me prendes la cámara, por favor, y me dices qué significa eso? Ustedes saben, Felipe No, profe. Rodríguez. El hardware son las piezas de la computadora. Exacto, muy bien. Todo eso viene, pero uno no decía, ay, el hardware no, ¿no? Las piezas del computador, la torre, lo que tiene por allá, ¿cierto? Lo que tiene por allá por dentro, pero son palabras nuevas que uno, el disco duro, por ejemplo. ¿Qué es el disco duro en un computador? Los duros de la tecnología. El procesador de la información, profe, del computador. El que tiene la información, el disco duro, ¿cierto? Es el procesador, el que guarda la información del computador. Entonces son palabras que uno en un tiempo, palabras que no existían, vinieron a aparecer con esta nueva tecnología como lo fue el internet y pues los computadores de la nueva tecnología. Bueno, entonces esos son los neologismos, palabras que aparecieron, que fueron creadas o que vienen de otra lengua, ¿cierto? Palabras que no existían, porque esas palabras no existían. Fueron saliendo a medida que fue avanzando la tecnología y salió el señor Internet. Bueno, ahora vamos con los arcaísmos. Arcaísmo, dos puntos y seguido. Arcaísmo. 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 Dos puntos y seguido. Expresiones o palabras del español. Pero, profe, ¿ese no en viñeta? No, ese ya es subtítulo. ¿Qué siguiente? Arcaísmo. Ah, es que es por lo que tú no tienes el título, entonces por eso. Que en el título están todos. Arcaísmo. Expresiones o palabras del español antiguo, coma. Expresiones o palabras del español antiguo, coma, que se utilizan frecuentemente, Profe del español. Antiguo, expresiones o palabras del español antiguo, coma, que se utilizan frecuentemente, como si fueran parte del lenguaje actual, como si fueran parte del lenguaje actual. Punto seguido. Perdón, punto aparte. Bueno, expresiones o palabras del español antiguo que se utilizan frecuentemente como si fueran parte del lenguaje actual. Punto y aparte. Se utilizan algunas palabras que han desaparecido de la lengua española. Se utilizan algunas palabras que han desaparecido de la lengua española
de la lengua española, coma, pero que en los países latinoamericanos, se siguen usando en el habla cotidiana. Se siguen utilizando en el habla cotidiana, coma. Esto mediante sinónimos o variantes. Esto mediante sinónimos o variantes. Esto mediante sinónimos o variantes modernas de la misma palabra. Ejemplo. Entonces dice que el arcaísmo son expresiones o palabras del español antiguo que se utilizaban frecuentemente como si fueran parte del lenguaje actual. Se utilizan algunas palabras que han desaparecido de la lengua española, pero que en los países latinoamericanos se siguen usando en el habla cotidiana. Solo que lo utilizan mediante sinónimos o variantes modernas de la misma palabra. O sea, los cambios, ¿cierto? Ejemplo. Ejemplo. Con B, abarullar. 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 Profe, con Está escrito en el, ahí se los escribí en el chat. Sin H, con B y con L. Abarullar. Abarullar. 2 puntos y seguido. Significa desordenar. Desordenar. Abarullar, 2 puntos y seguido. Desordenar. Palabras, por eso dice que palabras del español antiguo. Palabras que de pronto ninguno de ustedes había escuchado. Siguiente. Acedar, con C. Con C. Acedar. Acedar. Con C. Acedar. Acedar, ¿qué significa acedar? Es poner agrio algo. Entonces, poner agrio alguna cosa. Eso significa, o significaba esa palabra en ese tiempo, la utilizaban para referirse a poner agrio alguna cosa. Agriar alguna cosa. Sí, profe, con razón, una tía mía, usted cuando era viejita, es que ella es viejita, y entonces me dijo, se hace y pues yo no sabía qué era, pero o sea, era el más alto, entonces yo no sabía que se veía. Lo mismo la persona dice, ay, es que se puso, se acedó, y uno, o sea, que uno se puso agrio. Hay personas que, por ejemplo, las abuelitas le dicen, no, no, ya se puso, o sea, agrio es que se puso uno de mal genio. Ya se puso agrio. Es que como a toda hora mantiene agrio. Entonces, a eso se refiere. ¿Listo? Siguiente palabra. Siguiente palabra, amarañarse. 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 Al frente, ya sabemos que al frente, ¿qué será eso? Amarañarse, esa sí nos suena conocida un poquito, ¿no?
Amañarse. ¿Qué, Simba, qué va? Amañarse. Amarañarse, ¿qué significa? Significa enredarse, enredado. Es que la maraña, es que todavía más maraña, o sea, estaba enredado, ¿cierto? Está todo enredado, todo complicado. Entonces, enmarañarse. Enmarañarse significa enredarse. Tanda. Esa sí sabemos qué significa, ¿cierto? Tanda. Tráigame otra tanda de tintos. Tanda significa cantidad importante de alguna cosa. Es una cantidad. Entonces, por ejemplo, cuando la gente está tomando y dice, vecina, otra tanda. O sea, que la vecina ya sabe que hay 6 personas, entonces trae las 6 cervezas, ¿cierto? Otra tanda. Profe, ¿qué es tanda? Discúlpame. ¿Listo? Cantidad importante de alguna cosa. ¿Listo? Profe, igual también está tunda. Tunda. Mi abuelita les decía a mis tíos y a mi mamá, les voy a dar una tunda que no se les va a olvidar nunca en su vida. ¿Y alguien sabe qué es una tunda? Claro. ¿Qué es una tunda? ¿Le pegan a uno? Exacto. Una tunda. Es que le voy a dar una tunda, es que le voy a dar juguete, le voy a dar una juguetera, mejor dicho. Entonces en un tiempo le decían a uno, le voy a dar su tunda. En un tiempo habían muchas palabras que uno a veces las dice, ¿y qué? ¿Qué es eso? Ah, no, es que mi abuelita decía así. No, es que a mí me decían así. Una tunda. Sí, la tunda. Listo, chicos. Hay muchas palabras más, pero pues ahí nos podemos hacer un diccionario con esas palabras. Entonces, está esa última palabra que se llama vedar, con V. Vedar, con V. ¿Alguien sabe qué significa vedar con V? No, yo creo que no. Vedar significa cuando es destetar una cría de su mamá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando el ternero ya está grande, hay que quitárselo, o sea, destetarlo, o sea, quitarle en la vaca, sí se puede decir la palabra, que es la teta, ¿cierto? Entonces, se desteta, por eso dice destetar, o sea, quitar, porque ya el ternero está muy grande y está ahí, dele, entonces hay que quitárselo a la vaca para que la vaca pueda volver otra vez a durar un tiempo sola y volver a quedar otra vez embarazada y tener pues otro ternerito. No significa que se le va a quitar, ay, pobrecito, y entonces no, porque él ya está grande, él ya come normal como su mamá por allá, ya es un ternero grande, entonces se le quita a la mamá y no solamente en el ¿qué? En la vaca, también en los perritos, en los gatos, en todos los animales, cuando ya están no, es que ya los perros están muy grandes y siguen ahí, chupe, teta y no quieren dejar la mamá, ya pobrecita, ya ni quiere entonces ya están grandes, entonces se sacan de la mamá, se destetan para que la perrita pues ya ellos ya son grandes y pueden comer solos y comen de todo. Entonces, esa palabra destetar también se llama vedar, pero ahorita casi no se utiliza. Esa palabra casi no se utiliza. ¿Listo, mis chicos? Entonces, quedamos, ¿dónde vamos? Vamos, entonces, esos eran los ejemplos entonces de los arcaísmos, ¿cierto? Arcaísmos. Fueron expresiones del español antiguo que se utilizaban frecuentemente como si fueran parte del lenguaje actual, ¿cierto? Eran como los dichos que se tenían en un tiempo, ¿cierto? Palabras raras que ahora uno las dice y no sé, muchas personas no saben qué es eso, ¿cierto? Pero se conocen como sinónimos o variantes modernas, ¿sí se dan cuenta?
que se conocen como las variantes modernas, o sea, los cambios y los sinónimos. Bueno, nos quedan ¿cuáles nos quedan? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cuáles nos quedan? Señora, profe. ¿Cuáles nos faltan? Barbarismo. Y solecismo. Ah, nos faltan los barbarismos y los solecismos. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Yo ando como perdido. 12 y 20. 12 y 18. 3 minutos. Entonces, sí, ¿nos qué? Dejamos hasta ahí, porque no les di sus minutos. Entonces, la verdad, nos pusimos a hablar y se nos pasó. Y en la próxima clase, creo que es mañana, ¿no? Mañana, sí, mañana tenemos 2 horas, terminamos este tema, ¿listo? Entonces, nos vemos mañana. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao, chao.